Hola, buenos días. A mí me toca empezar a tratar este tema, por lo tanto, mi presentación va a ser bastante introductoria. Para algunos puede ser un poco básica, para otros pueden ser temas nuevos. Por favor, ¿podrías poner la primera slide? En esta presentación bastante introductoria, si bien voy a explicar las razones de este aparente conflicto entre propiedad intelectual y competencia, porque para muchos, como ya se dijo, muchas empresas o muchos privados también ven como que la propiedad intelectual y el derecho a la competencia están enfrentados. Hay una lucha de poder, es un tira y afloje en direcciones opuestas. A mi entender, esta es una visión equivocada. Es una visión equivocada. Propiedad intelectual y derecho a la competencia se complementan, son políticas públicas complementarias para tener un mercado sano. Elegí adrede el símbolo chino del yin y el yang, que es un símbolo de armonía, de interrelación y implicancia mutua. Ahora bien, este símbolo está exagerado, lo hice adrede. La relación entre propiedad intelectual y competencia, si bien tienen fines o van en la misma dirección, buscan un mercado más sólido, más sustentable, no son exentas de roces. Hay todavía áreas grises, hay todavía áreas donde tenemos que trabajar más para que haya menos malos entendidos, como se han mencionado. Uno de los principales problemas que enfrentamos es el desconocimiento. Y para eso sirven estos encuentros internacionales. Para conocer, para charlar y para discutir muchas de estas áreas que todavía están grises. Y los dos pequeños puntos que quisiera transmitirles, el primero, el principal, es la complementariedad, pero no una complementariedad idílica, sino con algunos roces que tenemos que trabajar para solucionar. Y en segundo lugar, que hay todavía un área de discrecionalidad permitida por los tratados internacionales, particularmente el ATPIC, en el área de defensa de la competencia. Discrecionalidad significa que los países pueden o no aplicar normas de defensa de la competencia en algunas áreas de la propiedad intelectual y quizás pueden hacerlo de manera diferente, como se verá con algunos ejemplos casuísticos. La forma en que Europa interpreta algunos derechos de propiedad intelectual no es igual a las de Estados Unidos, o el modo de hacerlo no es igual, si bien el objetivo es el mismo. Discrecionalidad, como ya insinuó el presidente director de la superintendencia, no tiene que equivaler a arbitrariedad. No es arbitrariedad, es discrecionalidad teniendo en cuenta los intereses estratégicos de cada país. Pero no debe ser la intervención del derecho a la competencia arbitrario, por supuesto. No es el objetivo del derecho de la competencia crear incerteza jurídica, sino más bien todo lo contrario. Un mercado competitivo en el cual todos a la larga estamos mejor. ¿De dónde viene este antagonismo o este pretendido antagonismo? Porque son dos cuerpos normativos, dos microsistemas normativos, que aparentemente, con una lectura bastante simplista, tiene muchas cosas contradictorias. Por un lado, el derecho de la propiedad intelectual crea monopolios legales. Una patente es un monopolio legal, es un monopolio otorgado por el Estado. Por otro lado, el derecho a la competencia lo que hace es reprimir los monopolios y todas las estructuras de mercado anticompetitivas. Ahí parecería que tenemos un primer antagonismo importante, pero no necesariamente es así. No todos los monopolios están prohibidos, no todos los monopolios están desincentivados por el derecho. La propiedad intelectual es un monopolio legal fundamentado en el derecho y en políticas públicas. ¿Por qué existen los derechos de propiedad intelectual? Y esta presentación va a hacer uso de conceptos económicos,
porque creo que es la mejor manera de entender esta relación, porque sin derechos de propiedad intelectual, y recalco, derechos de propiedad intelectual dentro de sus ciertos límites, se sostiene desde la teoría y desde la experiencia que no habría suficiente, no digo nula, sino suficiente, innovación y creatividad. Por lo tanto, se hace necesario que el Estado otorgue monopolios legales. No voy a invertir en desarrollar una nueva droga que requiere más o menos inversión, si no se me asegura un monopolio, porque la razón es que estos bienes intelectuales tienen una naturaleza muy diferente a la de los bienes físicos. No son excluibles fácilmente como los bienes físicos y no son rivales. Eso dice la teoría económica. Por eso hacen falta derechos de propiedad intelectual para garantizar esa inversión. ¿Podés volver atrás, por favor? Gracias. ¿Qué busca entonces la propiedad intelectual? Lo que se llama eficiencia dinámica. Es decir, generar incentivos para que haya innovación, para que haya inversión en creatividad e innovación. En cambio, el derecho a la competencia busca otro tipo de eficiencia. Una eficiencia distributiva busca que los bienes y servicios en un mercado se trancen a un precio lo más cercano al precio competitivo, al precio de equilibrio. Justamente no es eso lo que se logra con un derecho de propiedad intelectual que me permite, por un periodo de tiempo, en un caso de una patente, por 20 años, tener un monopolio. Y si tengo un monopolio, puedo fijar el precio sin tener en cuenta a mis competidores. Pero esta no es una contradicción, porque en una economía de mercado sana necesitamos ambos incentivos. Si realmente es cierto que si no tengo suficientes incentivos, no invierto, sin propiedad intelectual, un país va a tener menos creatividad, menos inversión en innovación. Entonces es un límite tolerable el derecho de propiedad intelectual, porque recordemos que la regla en general, en casi todas las profesiones y servicios y productos, es la competencia. Todos tenemos que competir por el cliente. Las excepciones están dadas por la naturaleza muy particular de los bienes intangibles. Como les dije, no rivales y no excluibles, a diferencia de los bienes físicos. Y otra diferencia está dada porque en general la propiedad intelectual tiene un control de concesión previo y el derecho a la competencia actúa a posteriori, después. Hay que evitar que este sistema genere roces entre las instituciones. Por eso es muy importante la coordinación y la comunicación entre las instituciones. Porque, lógicamente, el derecho a la competencia va a actuar después. Y no hay que quitarle, no debería quitar incentivos el derecho a la competencia. No es esa su función. Entonces, a mí me gusta verlo, la relación entre competencia y propiedad intelectual, como una relación de equilibrio, en el cual ambos sistemas buscan una mejor economía para todos por caminos diferentes. Lo que tienen en común es que estos sistemas jurídicos buscan la eficiencia. Lo que tienen de diferente es que son dos tipos de eficiencias diferentes. Una, la dinámica, genero incentivos. ¿Por qué? Porque los bienes inmateriales son complicados. Y la otra, una eficiencia estática. Bueno, tratemos de que el precio se acerque más al precio de equilibrio, se acerque lo más posible al costo marginal de producir otra unidad, a nivel teórico. ¿Qué logramos con un sistema articulado de esta manera, equilibrado de esta manera? Un mercado sustentable. Si queremos ir hacia una economía del conocimiento, necesitamos tener un buen sistema de propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual fijados en sus justos límites, no más allá, no deberían ir más allá de lo necesario para generar incentivos y para compensar esa inversión. Por esa razón, las patentes no duran eternamente. Tendríamos un problema de competencia grave si las patentes duraran 100 años. Claramente hay que ponerle un límite. Y luego entra el derecho a la competencia,
para tratar de que el mercado funcione lo más eficientemente posible. Alguien ya mencionó antes que yo, Nuno, que la mala propiedad intelectual genera problemas de competencia. Y agradezco que lo hayas mencionado. Si la propiedad intelectual no está en sus justos límites, va a crear problemas de competencia. Va a crear problemas que la autoridad de la competencia va a tener dificultad en resolver. Supongamos que se relaja la altura inventiva, el requisito de altura inventiva para conceder patentes. Entonces vamos a tener una proliferación de patentes, vamos a tener probablemente demasiadas patentes malas, lo que me va a generar un problema de competencia, porque va a haber tantas patentes en un mercado que va a ser muy difícil para las empresas poder innovar, porque los costos van a ser altísimos, probablemente van a superar la ganancia esperada, lo que se conoce como problema de anti-commons o anticomunes. Demasiados derechos de propiedad generan desincentivos a la inversión. De ahí que la palabra clave sea el equilibrio. Ni un exceso en propiedad intelectual ni un exceso en defensa de la competencia. Hacia atrás, por favor. Y del otro lado, el derecho de la competencia también tiene que tener sus límites para no generar desincentivos a la innovación y al desarrollo. Si cualquier derecho de propiedad intelectual, un buen derecho de propiedad intelectual, no uno malo, tiene el riesgo, tiene la espada de Damocles de ser declarado anticompetitivo, eso también puede generar un desincentivo a la innovación. Entonces, la dificultad de esta interrelación está en buscar ese equilibrio, que es lo más difícil para nosotros seres humanos. Pero por eso es importante que estemos aquí, discutamos y que los dos directores de ambas instituciones estén presentes y puedan conversar, puedan charlar sobre estos temas. Lo pasamos. ¿Cuál es el fundamento último del derecho a la competencia? El fundamento inmediato de la competencia es el mismo que suele mencionarse como el fundamento inmediato del derecho a la propiedad intelectual. ¿Para qué tenemos estas normativas? Para favorecer, para satisfacer al consumidor, es decir, al bien común, como mencionó Luis. Al fin y al cabo, las dos leyes se justifican por el bien común. La eficiencia está al servicio del bien común, o debe estar al servicio del bien común. Entonces, muchos autores sugieren que liberar al consumidor del poder monopólico de las empresas lo que genera es acceso a más productos a precios más bajos. Pero estos son los fines inmediatos. El fin inmediato del derecho a la competencia es otro, es justamente proteger la competencia. La competencia en el mercado. Y esta es una cuestión abierta a interpretaciones. ¿Qué competencia? Algunos países tienen la fórmula de interés económico general como el bien jurídico tutelado, repito, de manera inmediata por el derecho a la competencia. Y esta es una fórmula que suele estar indeterminada. ¿Es la eficiencia económica en el mercado? Sí, pero hay otros valores también. Y creo que está bien que esta fórmula sea un poco indeterminada, sin ser arbitraria, porque es muy difícil definir en términos económicos qué es interés económico general, aunque algunos traten de igualarlo al excedente total de consumidores y productores en un mercado. Hay otras cosas que entran también. El bien común es más amplio que solamente fórmulas matemáticas. La próxima, por favor. Una importante distinción que conviene hacer y tener presente desde el comienzo es que no necesariamente tener un monopolio legal, hay otros monopolios que están impulsados por el Estado. Por ejemplo, los llamados monopolios naturales, donde tener una sola empresa puede ser más eficiente que la competencia. Por ejemplo, cuando hay
servicios esenciales o se requieren economías de escala o cuando hay un solo recurso que explotar. Al fin y al cabo, estas son cuestiones de políticas públicas que tienen en cuenta estos costos y beneficios agregados. Entonces, tener un monopolio legal es un concepto fáctico, es un concepto jurídico, pero no necesariamente tengo el poder de mercado, no tengo el poder de fijar el precio unilateralmente. No necesariamente, no digo que no. Una cuestión importante a determinar siempre y a tener en cuenta para ver si hay poder de mercado o no, es la existencia de productos sustitutos. Si hay productos sustitutos, el poder de mercado disminuye. Si yo tengo patentada una droga que es la única que cura determinada enfermedad, puedo tener poder de mercado. Si yo tengo una de las tantas drogas diferentes para resolver el mismo problema, ahí quizás no tengamos un problema anticompetitivo tan grande. Cuando hablamos de propiedad intelectual y derecho a la competencia, ¿de qué hablamos? ¿De que los derechos de propiedad intelectual per se pueden dar lugar a problemas anticompetitivos? ¿O solamente los contratos entre propiedad intelectual y derecho a la competencia son los problemáticos? Esta es una cuestión que me gustaría dejar o mostrarla a través de los casos que después les voy a mencionar. Pero sepan que son las dos dimensiones que tiene, o dos aristas que tiene este problema. La propiedad intelectual per se puede abusar de la propiedad intelectual como hay abuso del derecho en otras áreas, o solamente va a haber abuso cuando haya algún tipo de contrato y los límites a la competencia vengan por vía contractual. ¿De dónde viene? Esto es un poquito de historia. El derecho a la competencia es relativamente nuevo. Surge en Estados Unidos en 1890 con una ley todavía vigente que se llama la Sherman Act. Después pasa a Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, y se incorpora en el Tratado de Roma, artículos 85-86, 81-82 de Maastricht, y ahora cambió nuevamente, hay otro tratado, creo que ahora es artículos 101 y 102. Me marean un poco en Europa, siguen cambiando los articulados, pero mantienen las mismas instituciones, están simplemente en otros instrumentos. Y Argentina, que es un país muy innovador, de donde vengo, ya se habrán dado cuenta, tiene una ley de defensa de la competencia o de prevención de los trusts desde 1923, pionera en América Latina. De hecho, a diferencia de Estados Unidos, que todavía mantiene su Sherman Act, con modificaciones, con adiciones, claro está, Argentina tuvo 4 leyes de defensa de la competencia. Moraleja, la cantidad no garantiza calidad. El problema de la cultura de la competencia es un problema en toda América Latina. Y primero es un problema de cultura. No tenemos la cultura de la competencia, ni los profesionales ni las empresas. Y esa creo que es la primera área sobre la que tenemos que actuar. ¿Qué pasa a nivel internacional? ¿Qué podemos hacer? Cada país puede tener cierta discrecionalidad al fijar sus políticas de competencia. ¿Qué margen nos dejó ATPIC? ATPIC es un tratado que uniformó, que creó mínimos de protección a los derechos de propiedad intelectual, que son iguales en todo el mundo, los mínimos, el piso. En algunos casos pueden ser más altos. La competencia se menciona en este importante tratado de la propiedad intelectual varias veces. A veces se refiere a la defensa de la competencia o al antitrust, otras a la competencia desleal, que son dos cosas diferentes. Y también me gustaría aclarar este concepto. Algún profesor dijo alguna vez que la defensa de la competencia se puede hacer la analogía con un boxeador. Un combate entre boxeadores requiere reglas claras de combate. Eso es defensa de la competencia, reglas claras para competir. En cambio, la competencia desleal sería prohibir golpes bajos. No se puede golpear abajo del cinturón, por ejemplo. No se puede dar un cabezazo, no se puede morder.
aunque alguna vez mordió a otro boxeador. Son finalidades diferentes y son intereses jurídicos tutelados diferentes. No es solamente la competencia lo que está tutelando, la competencia es leal. Y no voy a seguir sobre ese tema porque no es el principal y el tiempo es tirano. Importante rescatar 3 artículos de TRIPS o del ATPIC en donde se menciona a la competencia entendida como juego limpio entre competidores. En el artículo 8.2, cuando se habla de los principios que inspiran el ATPIC, se refiere a la importancia de las medidas para evitar abusos de propiedad intelectual que sean anticompetitivos. Está a nivel de principios, esbozado en TRIPS, la importancia de la defensa de la competencia. Y después en 2 artículos hay mención a casos en los cuales los países pueden hacer uso del derecho de defensa de la competencia. Artículo 31 que refiere a licencias obligatorias, siempre un tema espinoso. La letra K lo que dice en síntesis es que en caso de que se necesite una licencia obligatoria por una cuestión o por un acto anticompetitivo, va a ser menos riguroso el examen de los extremos necesarios para conceder esa licencia obligatoria. Y el artículo 40.2, implícitamente, permitiendo una cierta discrecionalidad a los miembros para determinar en sus legislaciones qué casos consideran anticompetitivos y cuáles no, siempre en relación con la propiedad intelectual. ¿Esto significa que alguna vez va a haber una especie de tratado como TRIPS de defensa de la competencia? Como están las cosas hoy, probablemente no, porque los intereses en juego son otros. ¿Sería deseable una convergencia en materia de competencia como hay en materia de propiedad intelectual? Esta es una pregunta de muy difícil respuesta. Quizás sea mejor mantener una cierta divergencia hoy en día, porque permite primero la adaptación de la propiedad intelectual a los intereses estratégicos de cada país y a las necesidades de desarrollo de cada país. Propiedad intelectual y derecho a la competencia son instrumentos para el desarrollo de los países. Y no hay que perder esta visión estratégica, más allá de nuestro trabajo y de dónde estemos parados. Y además puede generar una cierta competencia interjurisdiccional. No todos los países tienen que tener la misma visión en cuanto a la competencia y la propiedad intelectual por diferentes razones y niveles de desarrollo. Recalco que TRIPS otorga una discrecionalidad bastante importante en esta área, no siempre aprovechada por nuestros países. Puede ser la competencia puede ser una herramienta para limitar lo que son ciertos abusos de propiedad intelectual que generalmente tienen que ver con mala propiedad intelectual. No queremos mala propiedad intelectual, queremos buena propiedad intelectual. ¿Dónde se ve esta interrelación entre propiedad intelectual y derecho a la competencia? En las legislaciones. Y todos los países suelen diferir dónde están estas normas. Algunos tienen normas de defensa de la competencia o conductas anticompetitivas en las mismas leyes de propiedad intelectual. Argentina tiene varias disposiciones en la ley de patentes, por ejemplo. Las leyes de defensa de la competencia en general tienen prescripciones genéricas, no necesariamente aplicables a la propiedad intelectual, aplicables en general. O puede haber legislación específica o combinaciones de estos sistemas. Esta es una cuestión puramente de técnica legislativa, no es lo más importante. Pero es la forma en la cual se expresa a veces esta tensión o esta aparente tensión entre las dos disciplinas. Esta es la parte teórica, hay mucho más por decir, hay mucho más que estudiar. Yo no puedo transmitirle todo en tan poco tiempo, pero al menos espero generarles interés en la importancia de esta interrelación y la importancia de estos foros para poder charlar y discutir estos temas.
Para bajarle un poquito a la realidad, porque esto se hace bastante aburrido, me gustaría mostrarles algunos casos de cómo la propiedad intelectual y el derecho a la competencia fueron tratadas por las autoridades. Empecemos por Estados Unidos, el país sin duda más innovador. Una de las razones por la cual Estados Unidos es innovador, además del derecho de propiedad intelectual, es porque tiene una cultura de competencia y unas instituciones de competencia muy sanas. Próxima. En 1972, la Federal Trade Commission, que es una de las dos, Estados Unidos tiene dos autoridades de defensa de la competencia, esa y el Departamento de Justicia. Iniciaron un proceso contra Xerox. Xerox, la famosa empresa de fotocopiadoras, por prácticas restrictivas a la competencia. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Xerox? ¿O qué es lo que decía la FTC que estaba haciendo Xerox? La patente inicial de la tecnología de base había expirado, pero estaba solicitando nuevas patentes sobre tecnologías menores o muy vinculadas, y muchas con el objeto estratégico de bloquear la competencia, de que no surjan, luego de expirada la patente de la tecnología base, competidores que vendan productos similares. Esto a veces se conoce como estrategia de proliferación de patentes, patent tickets en inglés, y suele ser considerada por algunas autoridades de la competencia como un caso de abuso del ejercicio del derecho a la propiedad intelectual. Es un caso bastante discutible. Pero lo que pasó con Xerox es que la autoridad americana la obligó finalmente, por un acuerdo, llegaron a un acuerdo administrativo en el 75, donde Xerox se comprometió a licenciar sus patentes a la competencia. Una licencia obligatoria a la competencia. Es decir, este fue un rol muy activo, muy criticado, pero muy activo de la autoridad de la competencia para obligar a generar competencia, obligar a licenciar para que haya más competencia. Más adelante, no voy a tener tiempo para hablar de todos. El caso Microsoft lo dejamos de lado. La Unión Europea. Hay muchos más casos. Y después, si quieren ver mis slides y buscar los casos, se van a dar cuenta que si quieren investigar estos temas, hay mucha jurisprudencia extranjera que nos puede servir para darnos cuenta que muchas cosas ya están inventadas. No hay que reinventar la rueda. Simplemente que te prestar atención a las cosas que se hicieron bien y las que se hicieron mal en otros países. Europa tiene una particularidad. Europa ha aplicado una teoría llamada la de los recursos esenciales a la propiedad intelectual. El director de la superintendencia se refirió recién a los recursos esenciales cuando habló de las antenas de teléfono. Esos son recursos esenciales. Si una sola empresa tiene todas las antenas de telefonía celular, para un competidor va a ser un recurso esencial. Yo no puedo entrar al mercado de teléfonos celulares si no puedo acceder a esas antenas. Pasémosla. Raramente se aplica este tipo de teorías a la propiedad intelectual. En Estados Unidos, por ejemplo, no se aplica. Esta teoría de los recursos esenciales nace en Estados Unidos, pero no se aplicó en Estados Unidos. En Europa, interesantemente, sí se aplicó esta teoría en un caso bastante conocido. Cuando el acceso a un recurso es esencial para operar en un mercado, el titular de ese recurso puede ser obligado, bajo ciertas circunstancias, a permitirle el acceso a uno de sus competidores. Lógicamente no le va a gustar a la empresa ser obligada a tener que prestarle el acceso a su recurso esencial. Por esto, el derecho de la competencia no es muy popular entre las empresas. Pero recordemos cuál es la finalidad. La finalidad es que todo el mercado funcione mejor. Todos nosotros estemos mejor. No privilegiar a un sector o a una empresa. Son las reglas de juego. Cuando jugamos al fútbol, las reglas de juego tienen que ser iguales para todos. A veces nos gustaría ganar por decreto, pero no es así. Y lo mejor de cada país
Cada sector sale de la competencia, nos guste o no. Volviendo, recursos esenciales. Estados Unidos nunca la aplicó a propiedad intelectual, sí la viene aplicando a otro tipo de recursos esenciales físicos. Una más. En Europa, en el caso McGill, un caso que se dio en Irlanda en 1980, la Comisión Europea fue bastante más creativa en la interpretación de este tipo de teorías, que son teorías propias del derecho a la competencia. ¿Qué pasaba en Irlanda en esa época? Había 3 operadores de cable y cada de esos operadores publicaban las guías de su programación. Publicaban las guías en formato papel y la enviaban a los diarios que a su vez publicaban separadamente las programaciones de estos canales, de estos cables. Pasó que una pequeña editorial quiso publicar las 3 guías juntas. Dijo, ¿por qué no puedo publicar las famosas guías de televisión que después se popularizaron? Pasó que, por derecho de autor, vean que no siempre es el derecho de patentes el que genera problemas, a veces puede ser el derecho de autor el que genera problemas de competencia. Si bien estamos hablando de otro mercado, porque era un mercado para guías de programación de todos los cables, no de uno, no existía, no se le permitió a McGill publicar esta información, dijeron no, eso es derecho de autor nuestro, y se reservaban un mercado secundario a futuro. Pero no se permitía la explotación de ese mercado. Las empresas no explotaban directamente ese mercado y no le permitieron a un tercero explotar ese mercado. El caso se trabó una medida cautelar contra McGill, contra este editorial, para que no pueda sacar estas guías. Finalmente el caso se apeló, llega finalmente a la Comisión Europea y la Comisión Europea consideró que aquí había un abuso de posición dominante de estos tres cables al no permitir que surja un nuevo competidor, pero en un mercado diferente. Técnicamente ni siquiera un competidor, no permitían el nacimiento de un mercado secundario. ¿Por qué? Por un ejercicio, por lo que consideró la Comisión Europea, un ejercicio abusivo de la posición dominante que ya detentaban en otro mercado, que era el de la programación de sus respectivos cables. La próxima. Y otro caso interesante, que tampoco es nuevo, de la Unión Europea, es el caso IMS. IMS es una empresa que se dedicaba a los servicios de información y marketing, particularmente en el mercado farmacéutico. ¿Y qué hizo IMS? Segmentó el mercado alemán en zonas. Lo segmentó en 1860 zonas, que llamó una estructura de ladrillo. Segmentar para poder ofrecer sus servicios mejor. Información claramente protegida por el derecho de autor. Como casi todas las empresas, como casi todas las farmacias alemanas adoptaron este estándar, un competidor no podía, o un competidor solicitó, primero intentó copiar esta estructura para poder competir, es decir, para entrar al mercado. Para entrar a competir con IMS, NDC, otra empresa, primero intentó copiarla. Dijeron, no podés copiar nuestra estructura porque está protegida por el derecho de autor. Esas 1860 zonas, no. No copiarla significaba no poder entrar porque ya todas las empresas lo estaban usando. Entonces lo que hizo fue solicitar una licencia. Solicita al competidor una licencia. IMS dice que no. Y este caso también llega a la Comisión Europea y esta negativa a licenciarle a un competidor fue también considerada abuso de posición dominante, porque en este caso no había producto sustituto, no había otra forma de llegar a ese mercado, de entrar a ese mercado. También se aplicó esta teoría de los recursos esenciales. ¿Qué pasa con los contratos de licencia? Claramente esta es el área donde hay más
roces entre competencia y propiedad intelectual, porque por vía contractual se pueden prohibir muchas cosas, cláusulas de exclusividad y demás, que no se pueden o que no están limitadas por el derecho en sí. Hay dos tipos de licencias, o hay dos formas de analizar estas licencias, vía vertical o vía horizontal. La vía vertical, estamos hablando de una empresa que produce en un mercado y abajo generalmente un distribuidor que va a distribuir en otros mercados. ¿Por qué generalmente se buscan este tipo de licencias? Para hacer más eficiente el proceso de distribución. ¿Cuál sería la alternativa para una empresa que quiere distribuir en otros mercados si no puede licenciar a otras empresas en los mercados inferiores como distribuidores? Tendría que ser una integración vertical. Una integración vertical puede ser en muchos casos más costosa y menos eficiente. Si las empresas... Estas son reglas generales, es simplemente una introducción al estudio de las licencias y las licencias en derecho de propiedad intelectual y el derecho a la competencia. Estas son reglas generales, no son casos específicos. Pero en general, cuando una empresa tiene una posición dominante en el mercado de arriba, que es el productor, pero en el mercado de distribución hay varias empresas y hay una licencia con exclusividad, mientras en el mercado inferior haya competencia, no se considera ese contrato vertical anticompetitivo. Esta es una regla general. Como verán, en el tema de las licencias hay muchas reglas de este tipo, pero después siempre hay que ver el caso concreto. ¿Por qué? Porque se considera que la alternativa de tener integración puede ser en muchos casos más costosa. Pero como siempre, esto hay que analizarlo caso por caso. Este es un caso de licencias verticales. La situación sería diferente si en el mercado, digamos, del productor y también en el mercado del distribuidor, ambas empresas tengan posición dominante. Este es un caso que no suele ser favorecido por las autoridades de la competencia, porque desde Cournot en adelante se sabe que la única cosa peor que un monopolio son dos monopolios. Por el problema de doble marginalización, que los dos monopolistas están marginalizando su renta en los dos mercados, superior e inferior. Entonces, en general, este tipo de licencias verticales, donde ambas empresas tienen poder de mercado, son consideradas anticompetitivas o son bastante cuestionadas. ¿Y qué pasa en los casos de licencias horizontales? Horizontales es decir, entre competidores. ¿Qué pasa cuando dos competidores quieren licenciar determinadas tecnologías? Es probable que estemos afectando la competencia. Es probable, es una oportunidad de colusión en el mercado, sí, pero dependerá también de las cuotas de mercado, de la posibilidad de desafiar esos mercados. En general, licencias horizontales entre competidores son cuestionadas o cuestionables, pero siempre hay que dejar la vía. Estos son principios, no son reglas. Entonces hay que tomarlos o hay que verlos con un criterio práctico y caso por caso, porque puede darse el caso, si tengo tiempo de mencionarlo más tarde, de cierto tipo de acuerdos o licencias horizontales, como son los llamados pools de patentes, que en algunos casos pueden ser claramente anticompetitivos y pueden tener una finalidad solamente estratégica de excluir competidores, o en otros pueden ser procompetitivos al bajar los costos de transacción de las empresas y reducir la inversión en investigación y desarrollo. Entonces, son principios, no reglas estrictas. Siempre hay que ver el caso por caso. De ahí la gran importancia de la interpretación que hace la Autoridad de Defensa de la Competencia. Y la importancia de que la jurisprudencia o una administrativa o la línea de conducta
sea previsible. Creo que es responsabilidad de las autoridades de competencia crear una cierta previsibilidad en el mercado, otorgar cierta certeza jurídica. Aunque, como vemos, estos son principios que caso por caso se aplicarán de distinta manera. ¿Cómo estoy con el tiempo? Malísimo. Estamos en el... No puedo contradecir a mi moderador, así que hay mucho más para decir. Si les interesa, ¿podés pasar a la última slide, por favor? La última. O fin. Como verán, había muchas cosas. Hay un caso argentino, en el cual se trató también de usar el derecho de defensa de la competencia para limitar unas acciones legales fuera de Argentina, un caso interesante. Quédate acá, por favor. Yo dije complementariedad, propiedad intelectual y defensa de la competencia. Y les puse el yin y el yang. El yin y el yang es demasiado armonioso. Hay todavía algunos roces entre derecho de la competencia y propiedad intelectual. Pero el mensaje final es que es mejor tener estos roces que no tenerlos. Es mejor tener a veces estas, que en muchos casos son malentendidos, entre propiedad intelectual y competencia, que por ejemplo no tener una autoridad o no tener una ley de defensa de la competencia. A la larga, todos los países que han desarrollado sus economías tienen estas dos instituciones trabajando con una finalidad común. Necesitamos propiedad intelectual buena en sus justos límites, necesitamos derecho a la competencia también dentro de sus justos límites. Hasta acá llego por orden de Luis. Abro el piso a preguntas. Si tienen dudas, comentarios o necesitan bibliografía, me pueden escribir un mail, me encuentran en LinkedIn y muchas de mis publicaciones están online. Gracias.